Chiapas eyaleti çoğunluğunun Katolik Hristiyan olduğu bir ülkede yıllarca toplumdan dışlanmış, en temel hakları verilmemiş Maya yerlerinin ana vatanı. Maya yerlerinin kalbi burada atıyor. Guatemala'da da aynı şekilde birçok Maya yerlisi var. Meksika'nın büyük bir kısmı Katolik Hristiyan. Yaklaşık 140 milyon nüfusu var Meksika'nın. Bu ülkede sadece ve sadece birkaç bin Müslüman yaşıyor. Daha da ilginci, bunlardan 70 tanesi Meksiko City'nin, yani başkentin kalbinden de uzak olan Chiapas eyaletindeki Tzotzil Maya yerleri. Bu hikayeyi duyunca sebebini çok merak ettim ve bu 70 kişilik küçük grubun lideriyle iletişim kurmaya çalıştım. Haftalar sürdü. Haftalar süren bu uğraşının sonucunda liderleri İbrahim Çevçev'e ulaştım. Küçük bir röportaj yaptım. Olay şöyle başlıyor. 90'lı yıllarda Chiapas'taki Zapatistalar dünya basında sıkça yer buluyor. Hatırlarsınız belki, benim yaşımda olanlar hatırlar kesin. Bölgeye dünyanın ilgisi artıyor ve bir İspanyol'un ilgisini çekiyor. Hikayeyi biraz da İbrahim Çevçev'in ağzından dinleyelim. أشهد أن محمد رسول الله هيا على السلام هيا على السلام هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, alabanzas a Allah, Señor de los mundos. Musulmanes, hermanos, si nos preguntamos cuál es el don más dichoso con el cual Allah subhanahu wa ta'ala nos ha favorecido después del regalo del Islam, algunos diréis la riqueza, otros los hijos, otros el poder, la belleza, el conocimiento, la salud. Alhamdulillah, eso es cierto, todos son grandes dones. Los dones de Allah son incontables. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Surah de las Abejas, capítulo 16, 18, dice: si tratáis de enumerar los dones de Allah, no podréis contarlos. El único, Allah otorga a cada uno de nosotros una capital. Aquellas almas que poseemos, nos da la libertad de tratar con ellas y nos ordena invertirlas en el bien hasta el día de su encuentro. Pero como Allah subhanahu wa ta'ala dice y nos aconseja cuando jura por el tiempo que el hombre está en pérdida, nosotros como musulmanes y creyentes que somos, este año realmente Allah nos ha regalado un año más y esperemos que este año venidero sea de éxito y que toda la humanidad entera en la que este mal está pasando, inshallah, pronto nos dará una salida, inshallah. Pero para ello, nosotros como creyentes, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál sería nuestro trabajo y cuál sería nuestro propósito en este año? Nuestro querido Califa Jasur, en su khutbah, en el khutbah que dio, nuestro querido Califa dijo: necesitamos experimentar una transformación espiritual a lo largo de los 12 meses y 365 días del año, en lugar de tan solo el primer día del año, de buscar la cercanía de Allah. Y si nos acercamos a Allah subhanahu wa ta'ala, repito, Allah subhanahu wa ta'ala nos dará el éxito, aquello que realmente buscamos, en nuestro sustento, en la mejoría
de nuestras vidas en esta tierra, Alá nos lo dará de la mejor manera. Nosotros estamos creciendo poco a poco. No es una, ¿cómo te digo? No hay no hay gente masiva que se convierta al Islam, pues por la misma razón de que muchos tienen prejuicios acerca del Islam. Estamos viviendo en San Cristóbal de las Casas en una multicultura, Sí. muchas religiones. Sí. No están los evangélicos, está católico, Combinaciones. hay mucha combinación de... Sí. San Cristóbal es que es muy bonito estar en San Cristóbal porque pues conoces mucha gente que tiene muchísimas creencias religiosas. Sí. Y el Islam que se establece aquí en San Cristóbal es una más de ellas. Entonces nosotros lo que hacemos es tratar de vincular todas las enseñanzas proféticas de diferentes religiones, asimilarlas o hacer una semejanza con el mensaje del Islam. This is very interesting for me because Mexico is 130 million live here, and it's a like mainly Catholic country, Catholicos, and you get like some groups as well, but it's only a few thousand Muslims in Mexico City and around here. But also we are in an area near Guatemala border, and we are just away even from the Mexico City, like the big cities. So how did Islam come here? Bueno, pues para darle una respuesta a esa pregunta, realmente volvemos un poco atrás, porque nosotros como familia, nosotros somos de la etnia tzotzil, somos expulsados, precisamente estamos hablando de Chamula y sus conflictos, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros somos parte de un conflicto religioso. ¿Okay? Por parte de mi familia, por parte de mamá, mi abuelo materno, él trae un cambio radical al pueblo de Chamula. Él se convierte al evangelio, acepta Evangelismo. Sí. Entonces mi abuelo acepta y ahí empieza la historia de los indígenas que son o que vivían en el pueblo de Chamula, pero luego son expulsados en el pueblo de Chamula por cambiar la religión. Antes eran católico tradicionalista. Luego que mi abuelo acepta el mensaje de los evangelios, se convierte en evangelista, él es expulsado, echado del pueblo, con toda la gente que creía en él, en ese cambio, y buscan un refugio para vivir aquí en San Cristóbal de las Casas, ¿no? Entonces ahí comienza la historia de búsqueda de religiones, y mi abuelo pues carga de él una responsabilidad de buscar esa gente sitio para poderse asentar aquí en San Cristóbal. Así es como se forma esta localidad, esta colonia de evangelistas expulsados en el pueblo de Chamula. Aquí. Después mi abuelo, en el año 81, es martirizado, lo asesinan, lo matan. Entonces, después de todo eso, mi papá queda como dirigiendo el grupo, como reconocido como pastor. Y Chiapas, San Cristóbal, como mencionó hace rato, que es un ciudad remoto o poblado remoto, olvidado, llenos de injusticia. Nosotros los indígenas pues no teníamos derecho a la educación, no había derecho a estudios, éramos olvidados por completo. You have right to speak your language at that time? Did you have like right to speak your own language? Claro, no había problema. Lo que sí había problema era en eso, en la educación, en la salud. Somos gente prácticamente olvidada y sigue su trayecto como religioso, etc. Y en el año 94 surge el levantamiento armado. Zapatistas se alzan con armas. Inicia los zapatistas hacen una guerra en contra del gobierno. Bueno, pues en este surgimiento armado surgen muchas cosas. Surge pues que los indígenas se levantan en contra del gobierno. El comandante Marcos, que es el jefe de los zapatistas, da más ¿cómo te puedo explicar? Como
darle el derecho que le corresponde a los indígenas, Sí. ¿verdad? Ok, Que sí. somos como gente olvidada, sin esto, etcétera, etcétera. Y con la ayuda del obispo Samuel Ruiz García, Sí. que es un obispo de la diócesis de San Cristóbal, que ha hecho buenos trabajos con los indígenas y apoyó el movimiento guerrillero. De ahí surge el Islam. Y en ese tiempo, pues, Sí. un español viene a una feria del libro en Guadalajara, Sí. eso en el año 93, a finales del 93, viene este español de nombre Aureliano Pérez Iruela, conocido como Emir Nafia. Él, al enterarse, en el año 94, al enterarse que hay un movimiento armado de indígenas proclamando justicia, etc., pues su atención dirige hacia él y pone la intención de visitar Chiapas Ok. con la intención de propagar el mensaje del Islam. Aureliano quiere hablar con el comandante Marcos, Ok. intenta Sí, tener sí. un diálogo, un acercamiento, Sí. con el propósito de invitar al mensaje del Islam, pero él no aceptó ningún diálogo Sí. o una plática con él. Entonces Nafia, en los mediados del 94, Sí. al no tener contacto cercano Sí. de un diálogo con el comandante Marcos, decide establecerse en San Cristóbal, decide vivir. Y lo primero que hizo fue contactar con pastores evangélicos, líderes religiosos, líderes de agrupaciones, para transmitir el mensaje del Islam. Sí. Él propaga el mensaje del Islam, habla acerca de los mensajes proféticos, pero sinceramente pues nadie tenía conocimiento acerca del mensaje del Islam. El mensaje del Islam era algo nuevo, era algo novedoso, era algo incluso raro y extraño, porque para los evangelistas, como mi papá, por ejemplo, que era pastor evangélico o conocedor de las enseñanzas evangélicas, pues sí tenía ciertas dudas, ciertas cuestiones que él de momento Bien. no aceptó el mensaje del Islam, salvo algunos. Tenemos un hombre en nuestra comunidad, en nuestra Yamat, que se llama Domingo López Ángel, un líder evangélico, líder de una asociación civil que se llama CRIACH, defensor de los pueblos indígenas. Él fue el primero que aceptó el mensaje del Islam. Entonces ahí comienza la historia de la agrupación, donde pues los musulmanes los evangélicos se acercan al Islam, poco a poco crece la comunidad. So you're Totsil people. You're from Chamula, right? There is a very little knowledge about Islam in all Mexico. It is very alien to these people. It's not well known by the Mexicans. But even indigenous people, it's more difficult to understand. The Christianity came here with Spanish peoples. The Mayans, the Totziles, they didn't want to accept. Then they were tortured to accept the religion. They have a bad memory with Christianity. Does this memory help you to convert them to Islam? Islam religion maybe not that far for those people. In Islam, the first guy telling the azan was a black guy. Of course. So Hadrat Bilal. it doesn't have a big bad history with indigenous people. It accepts the indigenous, white, black, and Mevlana says, come, whoever you are, just come and you're accepted. How does the Totsil people see it? I think you're trying to talk to them and you're trying to convert them, but how do they feel when they hear about Islam, when they hear your words? How is their reaction? Realmente el corazón del pueblo maya no hay, como se dice normalmente, no hay fijón. No hay rencor detrás de esta situación. Pues muchos de los españoles pues ultrajaron, robaron y actualmente quizás nos sigan robando, ¿no? Pero realmente cuando un hombre de fe, un hombre que busca a Dios realmente, no se fija en lo que ha ocurrido, sino que se fija en su futuro. Entonces, cuando un mensaje viene
a través, por ejemplo, hoy estamos hablando del mensaje del Islam. ¿Por qué nosotros hemos aceptado el mensaje del Islam? Porque somos gente que hemos estudiado o hemos escuchado las Sagradas Escrituras en la Biblia, y en la misma Biblia hay pasajes que hablan de la llegada de un nuevo profeta que uniría a todas las religiones, ¿va? Por ejemplo, pues estaban hablando acerca de Hadrat Bilal, radiallahu anhu, que era el hombre de color negra, ¿no? Y en el Islam pues vemos realmente que no hay razas, no hay superioridad, todos somos iguales. Y dice el profeta del Islam que ante los ojos de Allah, el mejor ser humano es el que más taqwa o piedad tiene. Entonces no hay diferencia alguna. Y nosotros hemos aceptado el mensaje del Islam por esas similitudes, por esas cuestiones, y porque nosotros, como indígenas, siempre buscamos un acercamiento hacia Dios. You speak between each other Totsil language, Totsiles, and did you translate Quran to Totsiles? De momento no tenemos una traducción del árabe al Totsil, Sí. de momento, pero estamos en ello, inshallah que lo podamos hacer, inshallah. Lo que hacemos es que todos, cada uno de nosotros, nos esforzamos en aprender el mensaje de lo que es el árabe, tratar de memorizar las aleyas del Sí. Sagrado Corán y aprendernos la traducción en español. Sí. Y a la vez, como tzotzil, pues por ejemplo mi papá, Sí. mi mamá y ciertas personas mayores no comprenden muy bien el español. Sí. Entonces mi trabajo Sí. es traducirles Sí. para que puedan entender el contexto o lo que es el Sagrado Corán. Muchísimas gracias. Sí. I'm really thankful because your time is precious and you gave us a lot of time. I'm really happy to meet you. Very nice family and nice people.